Con 18 votos en 31, la Junta Departamental de Montevideo aprobó el miércoles el presupuesto quinquenal de la Intendencia para el periodo 2021-2025. El presupuesto abarca, por ejemplo, desde la creación del Plan ABC, un incentivo a la construcción de viviendas, una bonificación en trámites web o cambios, por ejemplo, en la tasa bromatológica. Desde el Frente Amplio, la intendenta Carolina Cose dijo que este presupuesto tiene una fuerte impronta social y énfasis en limpieza, generación de trabajo y movilidad. En Sala se destacó que este es un presupuesto sensible a las necesidades de quienes viven en Montevideo. Desde la oposición, Laura Raffo, presidenta de la Departamental Nacionalista, señaló que a la exposición de motivos del presupuesto generaba allí la ilusión de un presupuesto con fuerte impronta social de la mano de la promoción del Plan ABC. Sin embargo, dijo Raffo, solo se trató de un relato. En otra mañana les proponemos hoy un debate entre dos legisladores departamentales que trabajaron durante por el entorno de las 18 sesiones para analizar el presupuesto de Montevideo. Recibimos a Nicolás Laza, edil del Frente Amplio, presidente de la Comisión de Presupuesto. Laza, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días a ti y a la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y recibimos también a Rafael Seijas, edil del Partido Nacional, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. Seijas, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y saludos a la audiencia. Vamos a comenzar ordenando el debate, Laza, con usted. Una primera impresión de qué es lo que dejó para usted como presidente de la comisión y como edil del Frente Amplio la aprobación de este presupuesto. Y yo creo que lo primero es satisfacción de poder tener, luego de ser un periodo bien particular, ¿no? Es la primera vez que sucede que nosotros estamos discutiendo en agosto un presupuesto que va a regir a partir del 1 de enero. Esto tiene que ver con la postergación de las elecciones, esto tiene que ver con que indudablemente desde el Ejecutivo Departamental ya comenzaron a ejecutarse determinados fondos y era importante que que se laudara a nivel de la Junta Departamental para poder saber si estaba dentro de los márgenes que iban a tener o no. Entonces yo creo que lo primero es satisfacción, además porque desde la comisión entiendo que trabajamos muy bien, pudimos recibir a todas las delegaciones, tanto del Ejecutivo como de los municipios, y todos los ediles y edilas pudieron hacer las preguntas que entendieron necesarias, porque muchas veces los libros que nos presentan pueden decirnos poco, y uno necesita preguntar, poder abrir determinados aspectos del rubrado o de los lineamientos estratégicos, y creo que toda esa instancia la pudimos sortear muy bien. Uh-huh. Y después, como valoración general del presupuesto, yo estoy convencido de que es un presupuesto situado, que atiende, que no es ciego a la crisis social que nosotros estamos viviendo. Es decir, no vinimos a implementar nuestro programa de gobierno que diseñamos previo a la crisis social que tenemos. No venimos solamente con eso, sino que atendemos la realidad que vivimos y le destinamos recursos. O sea, hacemos de las prioridades políticas prioridades presupuestales. Y por eso este presupuesto tiene un cuarto de sus recursos destinados al área social. Nosotros venimos en este año, sobre todo en el año 2021, que es el año que nosotros elegimos para dar una respuesta mucho más contundente a la crisis, porque esperamos que la crisis nos deje de acompañar. No contamos con que la crisis sea para todo el periodo. Es más, tenemos confianza en que el gobierno nacional pueda tomar algunas medidas que la reviertan más rápidamente, pero bueno, dimos una respuesta al 2021 a través del Plan ABC. Ese Plan ABC representa el 14% de los gastos de funcionamiento para este 2021. El Departamento de Desarrollo Social duplicó su presupuesto para este año y eso nos parece que habla y da cuenta de una respuesta contundente a la crisis social que pone en el centro de los problemas de la gente y que, por tanto, la realidad desmiente esas expresiones que tú citabas recién en el arranque y en el marco de que la prioridad social es un relato, ¿no? Estoy tirando números que tienen que ver con una prioridad política que se transformó en una prioridad presupuestal. La intendenta estuvo a finales de junio en un llamado a sala en la Junta Departamental y enumeró hasta ese entonces, en 7 meses, más de 120 medidas que tienen que ver con el Plan ABC. Yo no dije nada,
pero vamos a tener tiempo para poder comentarlo. Una cosa son las adjudicaciones presupuestales y otra cosa son las renuncias fiscales que también hemos hecho para promover la generación de puestos de trabajo y la atención a los sectores golpeados por la pandemia. Estas exoneraciones no están contadas porque no son adjudicaciones presupuestales, pero son recursos que este gobierno departamental decide no cobrar para beneficiar a los golpeados. Bien. Seijas, una primera valoración de cómo fue el trabajo y una primera caracterización de qué entiende usted deja este presupuesto. Bien, en primer lugar coincido con Nicolás, el trabajo en Comisión de Presupuesto, la verdad que fue muy bueno, una buena instancia en que podemos intercambiar con los directores, no es un ámbito de debate, pero sí es un ámbito de pregunta, para que los escuchas tengan una idea. A nosotros la Intendencia nos manda varios libros con sus metas y objetivos, y bueno, y en base a eso nosotros lo vamos conversando y ampliando esa información. Pasándonos a centrar ahora en lo que tiene que ver con el presupuesto y darte una impresión general como tú nos decías. Primero, para que los vecinos entiendan qué es un presupuesto departamental. Bueno, como si fuera la casa de nosotros y tenemos que proyectar de acuerdo al dinero que nos ingresa, en qué vamos a gastar y qué planeamos mejorar. Bueno, ese es el presupuesto. La Intendencia en esta instancia nos debe decir a la Junta Departamental, bueno, en estos 5 años, cuáles son sus metas, qué es lo que piensa hacer y qué no, y qué prioridades da a cada uno de esos proyectos dentro de ese presupuesto, ¿verdad? Nosotros desde la oposición no estamos conformes, no estamos de acuerdo con el presupuesto que se aprobó por varios aspectos. En primer lugar, entendemos que no resuelve varios de los problemas importantes de los montevideanos, como por ejemplo que haya una ciudad limpia, tema que ya es viejo en Montevideo, que las calles estén sanas, o que haya un transporte urbano en general más ágil y fluido. Respecto a lo que decía Nicolás del plan ABC, ya vamos a tener la oportunidad de discutirlo con mayor profundidad, pero nosotros, como decías tú, entendemos que en los números sí es cierto que hay una respuesta de parte de la Intendencia a la situación social, es cierto, ¿verdad? Ahora, vemos que había el plan ABC al que se embanderaba la Intendencia en este proyecto. Ese plan se limita básicamente a un año, y en los números no se ve reflejado realmente esa trascendencia. Los números que tenemos y ahora vamos a conversar son muy distintos a los que acaba de mencionar Nicolás. Después, en este presupuesto se reduce la inversión. La inversión es aquello que el vecino ve en obras, ¿verdad? Si nosotros vamos a grandes bloques, en un presupuesto hay gastos de retribuciones personales, o sea, sueldos, ¿verdad? Gastos en funcionamiento y gastos en inversión, que es la obra que mantiene la estructura de la Intendencia. Y bueno, en este presupuesto se baja un 30% el gasto de inversión, que también ahora después lo conversaremos con gusto. Se realizan también gastos excesivos o innecesarios, y aquello que es importante en un buen administrador, que es cuidar aquellos gastos que no son pequeños, pero que tampoco son tan importantes, ¿verdad? 2 millones de pesos por acá, 4 millones de pesos por el otro lado. Acá no se cuida ni les interesa tampoco cuidarlos, a menos es la impresión que a nosotros nos queda de esos intercambios que decíamos recién teníamos. Después, en cuanto a los lineamientos estratégicos, algo que tú no mencionabas y no ha tenido mucha publicidad, estamos en contra del manejo que se hace con los deudores. Se plantea de parte de la Intendencia, dentro de una de esas líneas estratégicas, expropiar a los deudores importantes, ¿verdad? Me gustaría después poder avanzar en eso. Uh-huh. Y después, por último, en cuanto a la normativa presupuestal, si bien desde la oposición intentamos hacer, y creo que se vio en la comisión, ser una oposición constructiva, ¿verdad? Incluso sugerir mejoras y votar todo aquello que estamos de acuerdo de votar. Es así que de la normativa que plantea la Intendencia
votamos gran parte de ella, sugerimos mejoras en otra, o sea, realmente es una actitud constructiva. Hay algunas normas que estamos radicalmente opuestos, ¿verdad? Por ejemplo, se agrega un artículo que ya fue votado, por supuesto, para el ingreso libre de funcionarios presupuestados a la Intendencia, ¿verdad? De acá en más, el gobierno tiene estos 5 años para ingresar gente. No estamos hablando solo de aquellos que ya estaban trabajando, sino gente que a futuro contrate, que no sea por concurso y que los puede ingresar como funcionarios presupuestados. También de esto los invito a conversar y ampliar. Y bueno, también, por ejemplo, en la Intendencia crea una norma en la que ella liquida de oficio cuando expropia a un contribuyente, lo que entendemos es un disparate. Y lo mismo, otra norma en que aquel contribuyente que tiene aquel vecino que tiene la desgracia de que le ocupan su propiedad, que se le meten en su terreno, bueno, hay una norma que la Intendencia propuso y votó el Frente Amplio en Sala, que castiga a aquel vecino que tuvo la mala suerte de que le ocupen su predio. Más o menos por ahí sería un pantallazo general de nuestra visión respecto a esto. Una cosa para destacar es que mientras usted hacía mención a que se había trabajado bien y que había cuestiones que se habían adaptado, de lo planteado por ustedes, Nicolás afirmaba efectivamente este punto. Yo había dividido esto más o menos a tratar en algunos puntos, que era el Plan ABC, sin duda que ha sido el estandarte principal de la Intendenta de Montevideo, el tema transporte, limpieza, inversión, y por último un detalle que me llamó la atención, que es el laboratorio que se votó en el presupuesto, que me parece bien relevante y que tal vez no ha tenido la difusión que una instancia como esa puede tener. Pero antes de pasar a este punteo que yo realicé, Laza, una opinión sobre lo que decía Seijes y después le pido lo mismo al revés. Lo que pasa es que Rafael abordó un montón de temas que la verdad que me interesa mucho poder discutir. Primero, sobre el cuidado de los recursos. Hay que decir que hay una optimización de recursos del orden de los 2.000 millones de pesos anuales en este presupuesto. Es decir, estuvo poniendo la lupa en cada uno de los gastos y logramos optimizar los recursos en 2.000 millones para poder implementar el Plan ABC. Si no, sería imposible. O sea, decir que no se cuidan los recursos no se compadece con esta realidad. No se compadece con un presupuesto que, si uno compara los egresos que están previstos para este 2021 hasta el 2025, en todos los casos son inferiores a los egresos proyectados en el año 2020. Es decir, estamos mirando la realidad que tenemos y estamos actuando en consecuencia. Entiendo que esos son los números y no hay vuelta atrás, y si lo comparamos con lo ejecutado también es exactamente igual. Entonces, no se puede decir que hay un descuido de los recursos cuando en realidad lo que hubo fue mucho trabajo para optimizarlos, para hacer determinadas reducciones en algunos lugares, sin que el recorte recayera sobre los que más lo necesitan. Porque hacer que los números cierren puede ser muy sencillo si se deja a la gente afuera. No es el caso del presupuesto departamental de Montevideo, donde los números cierran, pero cierran con la gente adentro. Entonces, cuando se habla de recortes, yo creo que también hay que atender que nosotros tenemos una estructura de ingresos que cambió porque la recaudación, por ejemplo, en el año 2020 se redujo en un 7%, porque la gente no tiene se le complicó la vida a la gente y deja de pagar tributos municipales, porque la recaudación de la Intendencia tiene un comportamiento procíclico, se comporta como el ciclo nacional. Uh-huh. Ahora, en este contexto, sabiendo que la recaudación de la Intendencia iba a bajar por estos encadenamientos que tiene, el gobierno nacional para el quinquenio va a realizar un recorte de recursos del orden del 15% a la Intendencia de Montevideo. De eso también tenemos que discutir, porque cuando se exige que hagamos más con menos plata, nosotros estamos tratando de hacerlo. Ahora, no se nos puede exigir que desde el gobierno de Montevideo hagamos cosas que no se están haciendo en el gobierno nacional. Y nosotros, como nos paramos en los problemas reales de la gente, y los problemas reales de la gente no diferencian niveles de gobierno. Y cuando detectamos que en Montevideo el 7,4% de las familias que tienen niños, niñas y adolescentes tiene inseguridad alimentaria severa,
¿qué hacemos? Vamos y tratamos de dar una respuesta para garantizarles la alimentación, para garantizarles que las mujeres embarazadas o con niños y niñas menores de 3 años puedan llegar a tener una prestación de apoyo nutricional. Esas son las cosas que hacemos que no son propias de un gobierno departamental, que deberían ser propias de un gobierno nacional. Pero no nos vamos a poner a pelear ni a discutir sobre quién tiene que hacer las cosas, porque las cosas tienen que hacerse. Entonces, este es el contexto en el que nosotros estamos dando el debate, en un contexto en donde algunos actores pasaron de hablar del Montevideo olvidado a, desde el gobierno nacional, olvidar a Montevideo, relegarlo en sus recursos, relegarlo en los recursos de los municipios y pensando que perjudicar a un gobierno frente amplista va a poderle reportar ventajas electorales cuando en realidad no se le está pegando a un gobierno frente amplista, no se le está pegando a una intendenta y no se le está pegando a una fuerza política, se está castigando a los vecinos y vecinas de Montevideo más allá de lo que voten. Entonces, esas cosas a nosotros nos parece que es importante decirlo. Después hay algunas cuestiones que me parece que sería interesante armar un bloquecito que tienen que ver con la morosidad, con la gestión de la morosidad, con las ocupaciones y con las preocupaciones que tiene Seijas, que ya lo ha planteado desde la Comisión de Presupuesto en torno a los derechos y a las obligaciones de los propietarios, que me parece que son interesantes para abordar aparte, porque además entran en contradicción con lo que se está haciendo desde el Gobierno Nacional y los artículos que están introduciendo en la rendición de cuentas. Bien. Seijas, aquí lo que decía Laza, de sus palabras, es una optimización de recursos, pero además hay un señalamiento a cómo se habría comportado, a su juicio, el Gobierno Nacional con respecto a Montevideo. ¿Qué opinas sobre esos 2 puntos? Bien, sobre esos 2 puntos. En primer lugar, el número que saca el Edil Laza de la optimización de los 2.000 millones no sé de dónde lo saca, no es un número que nos haya presentado en comisión, o sea que es un número que, según la Intendencia y según Laza, nos están planteando ahora. No surge de ninguna documentación que nos hayan dado a nosotros. Segundo, cuando nosotros hablamos de el buen administrador tiene que cuidar los gastos chicos y los gastos grandes, ¿verdad? A modo de ejemplo, nosotros le planteamos en comisión al director de movilidad. Bueno, tenemos una terminal Colón que recauda 60.000 pesos por mes de alquiler, en la que la Intendencia gastó $9 millones, en la que casi no se suben pasajeros. Le decíamos, bueno, ¿qué piensa la Intendencia para mejorar esta situación? Y la Intendencia, para mantener esa terminal, gasta todos los meses $2 millones de pesos. Entonces, ante esa situación, le preguntamos, bueno, ¿qué piensa la Intendencia para mejorar eso, para que tenga que poner menos dinero, para que eso rinda más a los montevideanos? No dijo que nada, que en realidad iban a esperar que en algún momento va a pasar el tren por ahí, y como la terminal tiene en la parte de atrás una terminal, esperaba que eso tendiera a mejorar. Eso es cuidar los dineros de los montevideanos. Le preguntábamos por el uso de las balizas. Tenemos balizas por todos lados desparramadas en Montevideo. Y si están tan mal controladas que hace que la gente termine gastando en balizas que están mal puestas, ¿verdad? Le preguntamos esas balizas se usan en 3 departamentos, ¿verdad? Le preguntamos al departamento de movilidad quién las controlaba. Nos dijo que la controlaba una oficina en desarrollo urbano. Y cuando vino a la oficina, vino Desarrollo Urbano, le preguntamos si controlaba las balizas de movilidad y nos dijeron que no, que ellos solo controlaban sus balizas. ¿Y quién controla la baliza? A eso nos referimos con cuidar el dinero de los montevideanos. Bueno, y el otro día teníamos un ejemplo muy gráfico, ¿verdad? Que un compromiso firmado por más de $1 millón de una ex embajadora de China, compañera de Frente Amplio, la intendenta de Montevideo, renunciaba a su cobro. Eso es cuidar el dinero de los montevideanos, y a lo que nosotros nos estamos haciendo referencia. Después, en relación a los gastos, al dinero del gobierno nacional, aclarar un primer tema, y lo veíamos cuando cuando en comisión lo conversamos también. El tema del dinero que el gobierno nacional le transfiere a la Intendencia de Montevideo, que no es lo que la Intendencia desearía, no es un tema de ahora, ni del gobierno que encabeza el doctor Lacalle Pou. Es un tema estructural que no viene de este gobierno y que se ha mantenido básicamente durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio también.
Cuando estuvieron los primeros, sobre todo los primeros 2 gobiernos del Frente Amplio, el tercero hubo algún pequeño aporte en obras, ¿verdad? Pero cuando estuvieron los primeros 2 gobiernos del Frente Amplio, siguió la Intendencia de Montevideo percibiendo transferencias que no son las que se aspiran, al igual que ocurre ahora. O sea que acá no nos van a decir que es un tema de signos políticos. Y por último, en realidad, en relación a los aportes de los municipios, me encantaría después, si nos das unos minutos, para profundizar sobre esto. Porque justamente los números dicen absolutamente lo contrario a lo que ha dicho el Edil Laza y a lo que ha dicho la Intendencia de Montevideo. En estos 5 años, el presupuesto que reciben los municipios aumenta un 30% respecto a lo que recibieron en el quinquenio pasado. Entonces, bueno, después con gusto vamos profundizando sobre el tema que tú vayas queriendo. Bien, vamos, lo veía Laza que estaba un poco con algunas dudas con respecto a lo que decía Seijas, pero para no quedar enredados en este tema y tratar de abarcar por lo menos algunos aspectos del presupuesto aprobado la semana pasada, vamos sobre el tema del plan ABC, que es un plan que abarca muchas áreas, es el plan que además se lo puede decir como estandarte del intendente de Montevideo, mencionado desde la campaña electoral. Laza, ¿qué podemos decir sobre el plan ABC? ¿Cómo se financia? ¿Y cuáles son los puntos de interés de ejecución de este programa? Bien, yo creo que el plan ABC es una respuesta sensible a la situación sobre todo de los más humildes, y poniendo en el centro los problemas reales de la gente. Tiene 5 ejes para aquellos que nos estén escuchando, tiene 5 ejes. Hay un eje que está vinculado con salud, en donde nosotros estamos generando un fondo de medicamentos para complementar los medicamentos que identificamos que están faltando en algunas policlínicas. La Intendencia tiene 23 policlínicas diseminadas por todo el departamento, y bueno, desde ahí lo que hicimos además fue ampliar el horario de esas policlínicas en 10 horas, puede ser durante la semana o también abriendo los sábados. Tiene un componente, bueno, la prestación de apoyo nutricional también se enmarca dentro de salud, pero tenemos un componente de respaldo a las ollas populares. ¿Por qué? Porque nos gustaría que la gente no estuviera comiendo las ollas y pudiera comer en su casa, pero lo cierto es que tenemos 45.000 montevideanos y montevideanas que están comiendo en ollas populares gracias a la solidaridad organizada de vecinos y vecinas, y en realidad ahí la Intendencia lo que ha ofrecido es un respaldo, primero dando cursos y formación nutricional para que efectivamente la comida sea equilibrada y pueda garantizar las necesidades nutricionales de las personas. No se trata de dar de comer cualquier cosa para salir de paso. Además, brindar apoyo logístico en el traslado de alimentos y de donaciones que provienen de diversos lugares. Todo aquel que pueda donar, la Intendencia va a poner su logística. Todo aquel que quiera donar, la Intendencia va a poner su logística para garantizar que esas donaciones lleguen a quienes lo están necesitando hoy. Y además, aportar en lo que tiene que ver con insumos para poder cocinar. Ahora se están haciendo también muchas intervenciones de acondicionamiento de los espacios, porque no es lo mismo tener una olla popular al aire libre en verano, en primavera o en otoño, que tenerla en invierno, donde francamente muchas veces estamos viendo de que las distintas ollas están dando de comer a los vecinos y a las vecinas bajo lluvia. Uh-huh. Entonces eso también tratar de poner, de dar una respuesta y aportar desde el gobierno departamental para que las ollas puedan verse fortalecidas. Lo mismo con el trabajo. Hay un componente de empleo que a mí me parece que es muy, muy importante que nosotros digamos, además de crear 2.000 puestos de trabajo transitorios para este contexto, la Intendencia tiene un montón de líneas vinculadas con el empleo, porque nosotros estamos viviendo una situación dramática. En Montevideo, para los jornales solidarios del gobierno nacional, se anotaron 79.000 personas. 79.000 personas dispuestas a ganar 10.000 pesos en la mano. Un 4% de esos que se anotaron en Montevideo tienen estudios terciarios culminados. Es decir, no estamos hablando de personas sin formación. Entonces, eso nos preocupa. Consideramos que esto es una inversión social, por más que en los libros contables no se registre como inversión, pero nosotros, y además los jornales solidarios, por más que sean una propuesta del gobierno nacional, le salen a la Intendencia 60 millones de pesos, porque hay que compensar capataces
con horas para poder realizar las capacitaciones, porque hay que hacer las compras de uniformes y de herramientas de trabajo. Además, le estamos dando trabajo a 300 cooperativistas que se encargan del cuidado de los parques. A través del Departamento de Desarrollo Social tenemos Barrio Otoñal, un montón de cooperativas y ONGs de limpieza que están trabajando precisamente en la limpieza. Yo estudio y trabajo también dentro del Plan ABC en el lineamiento de empleo para poder dar una respuesta a 300 estudiantes para que hagan sus primeras armas laborales y que lo hagan en la Intendencia. Es decir, hay un montón de lineamientos, pero hay otro más que tiene que ver con el territorio. Con el territorio, sobre todo con los territorios más jodidos de Montevideo. Hay intervenciones en 45 barrios para mejorar las condiciones del hábitat, para que puedan ingresar, por ejemplo, las ambulancias, que es algo que nos estaban reclamando en muchos lugares, que es necesario abrir la calle, poder mejorar su estado para que pueda ingresar a la ambulancia. Entonces, muchas mejoras en los domicilios. Generamos un fondo de materiales. Nosotros detectamos que había un montón de casas en Montevideo. Recuerdo específicamente la presentación del alcalde del municipio A, de Jorge Meroni, en donde planteaba la cantidad de personas que se habían postulado para el fondo de materiales, que era para realizar su baño, porque eran casas que no tenían baño. Entonces, eso también lo está haciendo la Intendencia, se enmarca dentro de las intervenciones de territorio, y después toda la línea, que es la que me estaba quedando, toda la línea que tiene que ver con la igualdad de género, con instalar como una mujer en los municipios que no tenían, con generar todos los mecanismos. Hay diversas herramientas, no tenemos tanto tiempo como para explayarme mucho, pero hay diversas herramientas que lo que buscan es dar respuesta a 10.000 situaciones de violencia basada en género, que bien, cuando uno la escucha, realmente, no solo que a mí me alarma y me duele mucho que en Montevideo estemos previendo atender 10.000 situaciones. Es un montón, pero bueno, eso está otra pandemia de la que hablamos menos, pero que nos está acosando. Y los materiales, a ver, yo lo que digo es, yo todos los datos que dije son los datos que aparecen en los libros y que aparecen en las presentaciones de los distintos departamentos de la Intendencia. La optimización de recursos de 2.000 millones figura en los materiales, fue objeto de nuestra discusión, no es un invento matinal que se me acaba de ocurrir en este momento, sino que está en la exposición de motivos, está en el PowerPoint que nos presentó Recursos Financieros y está en todas las... estuvo hasta en la presentación de la intendenta Carolina Cose en el marco de la conferencia de prensa cuando presentó el presupuesto allá hace 2 meses. Porque me parece, y lo último que te digo, Francisco, porque me parece que dijo muchas cosas Rafael que quisiera contestar, pero como también me conoce de este tiempo, yo le reconozco su preocupación por las balizas y las preguntas que hizo, y es un tema en que yo particularmente he tratado de tomar para darle una respuesta. No se trata de generar divisiones y de un lado los buenos y de un lado los malos, sino que, como lo dije antes, parado en los problemas es un tema que ya he venido tomando y que me comprometo a trabajar a partir de los planteos del edil. Bien, esta última parte de LASA venía a responder lo anterior que había dicho Seijas. En lo primero hablaba de esos 5 ejes del plan ABC. Seijas, ¿cómo lo ve usted a este plan de la Intendenta de Montevideo, de la Intendencia, del Frente Amplio, todo aquí en la capital con estos 5 ejes? Sí, primero hacer una aclaración de lo final que planteaba Nicolás. Aclarar, no se trata solo del tema de la baliza, que nosotros, Nicolás, ya te aviso, ya presentamos un proyecto para solucionar o intentar solucionar el tema. Vamos a ver si la Intendencia nos da bolilla, ¿verdad? Si no se trataba de cuidar el dinero. Cuando vos perdonás 1 millón de pesos de una deuda de un amigo, no cuidás el dinero de los montevideanos. Cuando tú 2 millones de pesos tirás todos los meses a una terminal que casi no suben pasajeros y no buscas una solución para eso, porque ni siquiera se piensa en una solución para eso, no cuidás el dinero de los montevideanos, ¿verdad? Ahora centrémonos en lo que tú planteabas recién del tema del ABC. En primer lugar, quiero que dejar en claro que la Intendencia no viene a cumplir con lo que no hace el gobierno nacional. Eso no es cierto,
¿verdad? El gobierno nacional ha desarrollado un montón de políticas sociales. Por supuesto que estamos ante una pandemia que es grave y que ha afectado a los montevideanos, al igual que ha afectado en todo el país. Y que hay otras intendencias también que también salen a apoyar, porque realmente estamos ante un problema grave social, ¿verdad? Y económico también. ¿Sí? Que no es responsabilidad de nadie, sino una pandemia que cortó un montón de fuentes de empleo. Y bueno, por supuesto que eso tiene graves consecuencias. ¿Sí? A modo de ejemplo, Nicolás hablaba del apoyo a las ollas. A Julio, cuando va a la Comisión de Departamento de Desarrollo Social, la Intendencia había ejecutado 36,5 millones de pesos en apoyo a ollas sociales y el MIDES había ejecutado 82 millones. Eso simplemente para aclarar en apoyo a ollas sociales, ¿no? Acá en el área de Montevideo. Entonces, simplemente para aclarar que no se trata de una ausencia del Estado. Por supuesto que es bienvenido el trabajo complementario que se hace, ¿verdad? Es más, nos hablaban en comisión de que había una cierta sincronización en el trabajo que viene haciendo el MIDES y el del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia. Respecto a los planes de empleo que mencionaba Nicolás, la inmensa mayoría de ellos no son nuevos, ya se venían realizando. Es cierto que se hacen, pero también es cierto que se venían realizando. Yo estudio de trabajo, barrio otoñal, que haya cooperativas y ONGs que barran y se encarguen de la limpieza en todo Montevideo. Todo eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo son los 2.000 jornales ABC, que es cierto que son 1.000 jornales para un semestre y 1.000 jornales para otro semestre. Y que aprovecho ya aquí a decirte que nosotros en sala mencionamos que no estamos de acuerdo con la forma que se gastaba ese dinero. Entendemos que no se está gastando debidamente, que podría ser mucho más utilizado. Para pasar esto a números, ¿verdad? Nos informaba la directora de Desarrollo Social que, primero, en números macro, que era lo que hablábamos hoy con Nicolás, el aumento que se da en el Departamento de Desarrollo Social, que es el que realiza la inmensa mayoría de las políticas sociales del ABC, ¿verdad? Es cierto que hay otras, pero la gran mayoría son de desarrollo social. Había en el 2019 se le destinaba 3.4% del presupuesto a desarrollo social y en el 2021 para el gran plan ABC se le destina 5.9%. O sea, el esfuerzo económico que hace la Intendencia son 2 puntos del gasto del presupuesto. Entonces, nosotros cuando decimos no vemos esa bandera que iba a ser gran transformadora, no lo vemos en números. Es por eso, porque lo que hay es un aumento de 2 puntos del presupuesto. Y es en este año, porque el año que viene ya cae ese aumento. Ahora, vamos a hablar de números. Nos decía la directora de Desarrollo Social que para ejecutar el plan ABC se les había otorgado 562 millones de pesos, ¿verdad? De esos 562 millones de pesos, siempre para el año 2021, ¿no? 440 están dedicados a el plan que decíamos hoy de los jornales ABC, ¿verdad? Los 1.000 chicos, 1.000 personas que trabajan un semestre y otras 1.000 que trabajan el segundo semestre. ¿Sabes qué? En vez de contratar a la persona en forma directa, la Intendencia de Montevideo contrató a través de ONGs. O sea, hay 25 ONGs que se encargan del acompañamiento de estos 2.000 trabajadores. Cuando tú lo vas a llevar a números, por cada trabajador, y estos números compartidos en comisión con los directores de la Intendencia, ¿verdad? No son números que haga yo. Por cada trabajador la Intendencia paga por mes 32.500 pesos. Tú me decís, bueno, ese es el salario de trabajador. No. Salario de trabajador son 18.490 pesos. Los otros 14.000 pesos por cada trabajador los cobra la ONG por el acompañamiento que se le hace. Nosotros entendemos que esto se pudo dar, primero que es un exceso, cobrar por cada trabajador casi un sueldo. A ver, Ceja, vamos de vuelta, es interesante ese dato. Usted me dice que por cada empleo de este soporte que se creó, se invierte una determinada cantidad de dinero, pero de esa cantidad de dinero es una parte lo que va al trabajador y otra parte que va a ese acompañamiento, ¿es así?
Exacto, y con los números que te acabo de decir, porque date cuenta tú que el trabajador cobra 18.490, que es quien trabaja, y la ONG, que la lógica es que tendrá grupos y que a cada grupo habrá 1, 2, 3 especialistas que le acompañen, ¿verdad? O no va a tener cada trabajador una persona que le acompañe. La ONG cobra por cada trabajador 14.010 pesos. Ahora, cuando estamos hablando por mes, ahora, por cada trabajador, ahora cuando esto lo transformamos, lo multiplicamos por 2.000, te estás dando cuenta tú que ese dinero que se lleva en las ONGs es un montón de dinero, ¿verdad? Y que con ese dinero se pudo haber contratado perfectamente muchos otros más trabajadores, o se pudo haber mejorado otros tipos de rubros. Date cuenta que se habla de capacitación que se le da en ese acompañamiento. Perfectamente de la misma forma que con los jornales solidarios la capacitación la da la propia gente de la Intendencia, que le va indicando cómo trabajar, cómo ayudar, podría haber sido ocurrido igual. O en todo caso, si se considera importante un acompañamiento, no pueden ser esos los costos. A ver, sobre este punto de lo que está manejando Seijas. Aclararte un último punto. Sí. En estos números que te estoy manejando, no estamos incluyendo ni herramientas ni vestimentas para los cuales se destinaba 40 millones de pesos aparte. Los números que estamos hablando es directamente lo que la Intendencia gasta por trabajador, cuánto le llega a él y cuánto le llega a la ONG. Ajá. Sobre esto... Y después tú le sacás al plan, dentro del plan ABC de Desarrollo Social, le sacás los 440 millones que se gastan para los jornales de empleo, nos quedan 120 millones. O sea que nos quedan 3 millones de dólares. Y cuando vemos que la NBA le salió a la Intendencia de Montevideo $1 millón, vemos que las prioridades no son tantas como se venía diciendo. A ver, Laza, sobre este último punto en particular de lo que comentaba Seijas, ¿cuál es su posición o su respuesta? Primero, la verdad que me viste tratado de intervenir en otras oportunidades, pero nunca me gusta interrumpir a quienes están haciendo uso de la palabra, pero hay algunas cosas que me llaman mucho la atención. Yo creo que ahí Rafael logró exprimir los números para hacerlo decir cosas muy, muy complejas. Primero, esa cuenta que hace de la adjudicación presupuestal al Departamento de Desarrollo Social, así, escuchándolo, se me ocurre que en realidad está pensando en el 100% del presupuesto, incluyendo retribuciones personales, que son lo que rigidiza el presupuesto. Él dice que no. Ahí Seijas me dice que no, pero es realmente complejo por la adjudicación presupuestal que tiene. Cuando nosotros hablamos de que tenemos unos gastos de funcionamiento para 2021 de 9.294.000 aproximadamente, me costaba ver ese porcentaje que dice del 3,4% en desarrollo social, francamente. Pero bueno, más allá de eso, ya dimos una discusión, además la dimos en la propia sesión que tiene que ver con este tema de oportunidad laboral, y ahí hacer una diferenciación de qué tipo de política es. No es una política estrictamente laboral, es una política socioeducativa laboral, sociolaboral. Es decir, es por eso que no es solamente dar un trabajo y ya está, sino tratar de que nadie salga de oportunidad laboral igual que como entró. Es decir, trabajar en las competencias, en las mayores herramientas para estas personas, para estos vecinos y para estas vecinas de Montevideo, para que cuando terminen estos 6 meses puedan salir más calificados a buscar otros empleos, porque siempre hay que pararse en que esto es un empleo que es transitorio, que no es permanente. Nadie va a poder, sobre todo por la forma de contratación, nadie va a poder reclamar la permanencia en la tarea. Y por otra parte, estoy convencido de que desde la bancada de la oposición tampoco estarían de acuerdo con que se presupuestaran a estos y quedaran fijos estos trabajadores, estos 2.000 trabajadores, en realidad son 1.000 en cada uno de los semestres, para realizar estas tareas. Y según plantearon, por eso digo, esto ya es una discusión que dimos oportunamente, dentro de esos recursos también estaban incluidas las herramientas, los uniformes,
que es lo que ahora Seijas dice que eso no. Seijas dice que no, de vuelta. La intervención de Tamara Paseiro de la directora de Políticas Sociales y de la directora general, cuando se le hicieron varias preguntas en comisión, plantearon que de ahí había que quitar, que de los recursos que estaban asignados a oportunidad laboral estaban incluidos la dimensión del acompañamiento y después todas las cuestiones más logísticas que tienen que ver con darles las garantías a los trabajadores de que tengan todo lo que necesitan. Además, no solamente, si bien desde ADIOM no están de acuerdo con la incorporación de trabajadores afrales y temporales, sí fueron muy vehementes en reclamar que todo trabajador tiene que tener todos los elementos necesarios de seguridad para poder realizar su trabajo. Entonces, insisto, política socioeducativa no es estrictamente laboral y estaban estos otros componentes. Bien. Nicolás y Rafael, deme un segundo. Como contribuyente de Montevideo, y que se acaba de debatir el presupuesto, quisiera saber qué es lo que va a pasar en transporte, en limpieza, en inversiones, en municipios. Tal vez para ordenar mejor el debate, vamos a darle 30 segundos más a cada uno para cerrar este tema, porque veo que los dos tienen más papeles que una escribanía, cualquiera de los dos. Entonces, cerramos este asunto y por lo menos démosle un tiempo a los otros temas, que son también el tema de transporte, es muy destacado, el tema de limpieza, que es lo que pasa en la ciudad, cuánto dinero se le va a dar a los municipios y demás. Seijas, 30 segundos para cerrar este asunto. Sí, simplemente para cerrar esto. Los números que acabo de dar salen de la versión taquigráfica. El dinero que tiene el Departamento de Desarrollo Social, 562.566.643 pesos, está en la página 15 de la versión taquigráfica, dicho por la directora. El tema de las herramientas, que era algo aparte, y que son 390 millones de pesos, 390 millones de pesos, lo que se destina a estos salarios, está en la página 43 de la versión taquigráfica de la exposición. Entonces, nosotros entendemos que si había que haber un acompañamiento, nunca puede ser estos costos. Se cuenta ustedes que se habla de que son para formar y nos dicen que los semáforos no se los pueden invitar a raya por la complejidad que esto llevaba. Nosotros entendemos que acá hay un abuso y un mal gasto. Pero bueno, como decía Nicolás, esta discusión la tuvimos en sala. Simplemente quería aclarar los números para que no queden dudas. Estos 390 millones de pesos son aparte del dinero que se disponía para gastos y herramientas, y con ese dinero se están hechos esos cálculos que fueron compartidos en sala y fueron asentidos por la Dirección del Departamento de Desarrollo Social. Lo por acá, así podemos avanzar. Lázaro, ¿algo más para agregar sobre esto? Sí, no, que 562 me parece que ahí en esos gastos de desarrollo social no están incluidas las retribuciones personales de desarrollo social, por eso es que queda más chico que el presupuesto total. Pero entiendo que el tema fue suficientemente discutido. Antes de pasar a todos los otros temas, como ya hizo dos referencias el edil Seijas en torno a esto, quisiera aclarar que se hace una denuncia, una condonación de una deuda a una militante amiga, y en realidad ahí lo que sucedió fue que se hizo una solicitud para realizar una obra. Esa obra implicaba mejor aprovechamiento del suelo y por tanto tener que pagar un adicional, un impuesto específico. Se empezó a pagar, se pagaron los gastos administrativos, se pagó la primera cuota del convenio, la obra nunca se realizó, y como no se realizó la obra, y tenemos compañeros y compañeras que fueron a visitar el lugar y está sin realizar la obra, no están los edificios ni los apartamentos de $600.000 que se denunciaron el otro día en sala, sino que es una casa vacía y prácticamente en condiciones ruinosas. La obra no se realizó y por tanto se solicitó dejar el convenio sin efecto, puesto que el aprovechamiento del suelo no se iba a realizar. Digo para aclarar, porque está bueno tener las cosas claras. No, se dijo así al pasar. Yo no soy amigo de la lógica del escándalo, pero obviamente, si yo estoy escuchando del otro lado, me voy a escandalizar. Ahora, acá no se habla de una condonación por una obra que se hizo, sino precisamente se solicitó un mayor aprovechamiento del suelo, se convenió
el pago de los impuestos que trae aparejado, la obra no se hizo. Por tanto, ¿cuál es el hecho generador del impuesto si la obra no se realizó? Quería dejar eso claro. Bien, Seijas está pidiéndome 30 segundos más. Se va a complicar así si no podemos cerrar el tema. A ver, una frase telegráficamente, porque además tengo que darle el mismo tiempo a Laza después para contestarle. Sí, una frase. Acá hay un informe jurídico que es muy claro, lo tengo acá en la mano, y te leo lo que dice, firmado por la doctora escribana Verónica Morales de la Intendencia de Montevideo. En conclusión, y de acuerdo a lo expuesto en la opinión de la suscrita, no existen razones de legitimidad para acceder a lo solicitado. Lo solicitado era no seguir pagando la deuda, ¿verdad? Puesto que el convenio suscrito es válido y eficaz, estando la administración facultada para perseguir el cobro del saldo todavía pendiente de pago. Sin perjuicio y con carácter discrecional, la superioridad podrá dejar efectos sin convenio por mérito político, de orientación política, ¿verdad? El informe jurídico está claro, y los invito a Nicolás, tiene acceso a él, igual que tuve acceso yo. Lo que genera ese pago es que la persona tiene un permiso para hacer un edificio allí. Entonces, ¿cuál es el hecho generador del impuesto? Y que la Junta Departamental del 2017 la autoriza a modificar el uso del suelo para hacer un edificio. Entonces, la señora, por más que no lo haya hecho, ¿verdad?, tiene la potestad de hacerlo, y es por eso que hay un informe jurídico clarísimo, Bien, que dice que a derecho corresponde cobrarlo adeudado. Por supuesto, siempre la potestad última la tiene el intendente, y en este caso prefirió quitarle ese $1.000.000 a los que debían pagarse los montevideanos para que no les tuviera que pagar una ex embajadora en China del MPP. Laza, ¿algo para agregar sobre esto para cerrar definitivamente el asunto? Sí, lo que dice el informe jurídico en realidad es que hay dos, que la figura, apelar a la figura del mutuo disenso para dejar sin efecto el convenio, exige o de razones de legitimidad o de razones de mérito. Lo que establece es que puede haber razones de mérito, y por eso es que en ese marco es que se basa la administración para no cobrar las cuotas pendientes. O sea, acá estamos hablando de una persona que pagó ya la primera cuota de un convenio por una obra que nunca realizó. Eso es lo importante, que nunca realizó porque no hubo aprovechamiento de suelo. Entonces, yo quería aclarar eso. Después, hay información en donde he tratado de ir recabando en el fin de semana, pero como no la tengo firme, a mí no me gusta tirar bolazos en ningún caso. Entonces, si la propiedad sigue siendo de esa persona o ya la vendió, me parece que es algo que hay algún elemento arriba de la mesa y sobre el que quisiera tener mayor claridad para seguir avanzando. Pero bueno, me parece que esto es una cuestión absolutamente marginal que no hace al problema central que nos convoca hoy. Bien, vamos a cerrar este asunto. Lamentablemente se nos ha ido mucho el tiempo, ya pasan 50 minutos de las 10 de la mañana. Seguramente debamos instrumentar algún otro encuentro de estas características para poder profundizar más sobre algunos aspectos, pero ahora en intervenciones definitivamente más breves vamos a tener que sumar en una misma declaración una valoración sobre el tema transporte y limpieza dentro del presupuesto, que son los temas que, si bien todos son importantes por supuesto, tal vez más afectan a la ciudadanía y a los contribuyentes de la ciudad de Montevideo. Laza, ¿qué destaca en particular sobre el tema transporte y limpieza en la ciudad de Montevideo? Lo primero a destacar es que estamos repensando y que los planes se están revisando de forma permanente, ¿no? Hay un gran énfasis de esta administración en gobernar basado en evidencia, en poder estudiar en profundidad y diagnosticar perfectamente cuáles son los problemas para poder dar la respuesta más adecuada a cada uno de ellos. En temas de transporte, también asociado con lo anterior, ABC Transporte hizo que se le acercara el transporte público de pasajeros a 30.000 vecinos y vecinas de Montevideo, con cambios de recorridos, con algunas políticas y con intervenciones bien focales, tratando de pensar desde los problemas concretos de la gente para poder dar una respuesta. Además, dentro del eje de transporte hay un tema que es importante porque hizo que aumentaran también nuestros gastos de funcionamiento. Nosotros respecto del 2019 estamos aumentando en 190 los millones de pesos destinados al subsidio del boleto. ¿Para qué?
para tratar de hacer más rentable para pensarlo no en clave de negocio, sino ni en clave solamente de servicio, sino en clave de derecho, el derecho a la movilidad de los vecinos y de las vecinas. En ese sentido, vemos realmente con mucha preocupación que desde que se presentó el presupuesto el 27 de mayo hasta ahora, el gasoil 50S, que es el combustible que utiliza el transporte colectivo de pasajeros, aumentó 25%. Eso lo vemos con preocupación porque está tensando. Acá hay paramétricas que estos aumentos tan abruptos del combustible por parte del gobierno nacional tensionan las cuentas y pueden llegar a hacer que se suban los precios. El otro día escuchaba el viernes al director del Departamento de Recursos Financieros plantear que no estaba previsto por ahora subir el precio del boleto. Bueno, si los costos aumentan y esos costos no se trasladan a los montevideanos y las montevideanas, es porque hay una decisión política de asumir ese costo desde la administración y desde el gobierno de Montevideo para no trasladarle las malas decisiones del gobierno nacional a los vecinos y las vecinas. Sobre el transporte, eso. Sobre limpieza, decir que ya desde el mes de diciembre del año pasado, a un mes de asumir, se han empezado a implementar otro tipo de políticas que tienen que ver con la valorización de los residuos desde los domicilios. Se han implementado los bolsones para las cooperativas, los bolsones para los edificios. Eso lo que hace es que elimine de los contenedores públicos los residuos que son voluminosos pero que tienen poco peso. Es decir, que en términos de las toneladas no representan nada, pero hacen que un contenedor esté lleno y que uno no pueda seguir tirando. Se están pensando sobre todo en políticas de cambio cultural, retirando algunas papeleras de los espacios públicos, mejorando la vigilancia, la fiscalización y los controles. Y decir que la movilidad o la limpieza forman parte de los ABC de todos los gobiernos departamentales. Nuestro plan ABC, que es el que relatamos hasta ahora, no es contradictorio con este otro. Es decir, se va a seguir trabajando en movilidad, se va a seguir trabajando en limpieza y en todas las competencias básicas que tiene el departamento sin afectar su presupuesto. Era eso lo que tenía para decir sobre Bien. todos los temas. A mí siempre me resultó muy llamativo, por decirlo menos, cómo en Montevideo tendemos a romper el mobiliario que además pagamos todos. Es realmente increíble, sobre todo con los contenedores. Parece que los contenedores los pagara otra persona y somos nosotros mismos los que los pagamos y después los que nos quejamos cuando no están, además. Seijas, una valoración sobre lo que usted ve en el presupuesto, en la gestión de la Intendencia, con respecto al tema transporte y limpieza. Sí, el tema transporte. Primero, reconocer, porque es cierto, que se ha mejorado el transporte en lo que nosotros llamábamos el Montevideo olvidado, ¿verdad? Después de 30 años, el Frente Amplio, porque esos reclamos no eran de ahora, está ampliando algunos recorridos, mejorando otros y creando otros en lo que es la periferia de Montevideo. Eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto y hay que reconocerlo. También es cierto que respecto al gran tema de la movilidad, de la fluidez, que también le interesa a todos los montevideanos y que el transporte sea más ágil, se ha hecho muy poco. Nosotros habíamos planteado en campaña electoral que uno de los problemas que tiene el transporte montevideano es que tienen muchas líneas que salen de todos los departamentos que van a los mismos destinos, ¿verdad? Uh-huh. Y eso genera que tú, para ir de un lado a otro, demorás una eternidad, ¿verdad? Nosotros pensamos que había que repensar, buscar alternativas. Eso no está en este presupuesto, ¿verdad? Salvo alguna excepción de 2 o 3 líneas semidirectas que se crearon, no está en este presupuesto. O sea que lamentablemente los montevideanos vamos a seguir con ese transporte lento en general que teníamos. Respecto al tema del combustible, por supuesto que también nos preocupa, pero recordar que ahora, por ejemplo, en esta última suba, lo que hizo fue trasladar los sobrecostos que venían del mal gasto y el derroche de las gestiones frente a prestas anteriores, ¿verdad? Segundo, para optimizar el tiempo, no me quiero centrar en eso porque se nos va a ir. En el tema de limpieza, que me parece fundamental. Después de 30 años de estar al frente de la Intendencia de Montevideo, parece que tenemos que seguir estudiando cuál es la solución que damos en limpieza. A nosotros, en limpieza, cuando fue el director de la comisión, es más, les preguntamos si nos faltaban hojas. Porque lo único que nos planteó son algunas metas genéricas. Y lo importante, que es cómo hacer para que esas metas genéricas se cumplan, no está. No es un proyecto.
En presupuesto nos tendría que haber dicho, nosotros aspiramos a estas metas, estas son las acciones que vamos a realizar y este es el dinero que vamos a gastar para eso. Te leo una frase, página 18 de la versión taquigráfica. Cuando le hacemos esta pregunta al director nos responde, nosotros estamos planteando en nuestros indicadores metas vinculadas al objetivo final que me estoy proponiendo y no al cómo lo cumplo. Por eso no hay una meta sobre cuántos camiones voy a comprar. Eso es lo que recibimos en presupuesto. Y si tú vas a las acciones concretas, por ejemplo, decía recién Nicolás, se van a sacar de 3 plazas las papeleras. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo el vecino vamos a cuidar que el vecino no tire el residuo? Bueno, vamos a tener una jornada extensa de personal contratado que va a estar hablando con el vecino y tomando el residuo para llevarla a un lugar de depósito. Ahora, una cosa que tú me digas, eso ahora con 3 plazas y contando con los jornales solidarios del gobierno y el ABC de la Intendencia, bueno, no genera costo. Ahora se planifica para el año que viene 10 plazas, donde ya no hay jornales solidarios ni hay ABC. ¿Cuántos vamos a gastar? ¿Cuántas personas se va a pagar por plaza para sacar las papeleras? Eso no está presupuestado. Por ejemplo, se habla de que los residuos permanezcan menos tiempo en el contenedor. Y en ningún momento se aclara, y por esto que decíamos recién, porque nos plantean metas, objetivos, pero no cómo lograrlo. Bueno, ¿cuántas veces, cuál es la periodicidad en que van a pasar a recoger el residuo? Si alcanza con esos, para pasar mayor cantidad de veces. Nosotros le preguntamos, ¿necesitan más camiones? ¿Necesitan más personal? Porque nos están diciendo que van a pasar a levantar mayor cantidad de veces el residuo. Y me dijeron que era una respuesta que no tenían en este momento. Entonces nosotros vemos, después de 30 años se sigue analizando cómo solucionar el tema de la basura. Hay algunas buenas iniciativas, es cierto, pero en general, en lo que respecta al plan de limpieza, es un buen discurso que no tiene ningún respaldo concreto. Bien, nos hemos ido de tiempo, ya son las 11 de la mañana, hemos estado prácticamente una hora compartiendo esta charla con los ediles Laza y Seijas. Hay algunas coincidencias, otras no, pero nos hemos quedado con algunos temas afuera, por ejemplo el tema de inversión, el tema del dinero destinado a municipios, lo que yo conversaba recién, la creación del laboratorio de biotecnología, me parece que es un tema que implica una conversación por sí misma, pero creo también que de lo que hemos conversado ha quedado suficientemente claro ambas posturas. Le agradezco, edil Nicolás Laza, por habernos acompañado esta mañana. No, muchas gracias a ti, un saludo a la audiencia y también agradecerle a Seijas por este intercambio. Rafael Seijas, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Oriental. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto, saludo a la audiencia y siempre es un placer discutir con el edil Laza porque lo hacemos con mucho respeto mutuo, creo. Creo que son muy nobles los dos a la hora de discutir y además informados. Me parece que también eso es muy bueno para la audiencia, sobre todo, que fue la que le destinó el tiempo a escucharlos esta mañana. Muchas gracias a ambos, que pasen bien y buen día.